Quiero darte la bienvenida a este nuevo podcast. Es el tercer día de este programa de homenaje para mi madre. Y hoy también tenemos un tema súper especial. Espero que hayas escuchado los otros dos programas anteriores. Si no, escúchalos porque este es un proceso de secuencia en el cual vamos a ir hablando 5 cosas buenísimas que puedes hacer para empezar a reconectarte con las personas que quieres y empezar a pedir perdón también y empezar a soltar y empezar a llevarte mejor incluso con las personas que han fallecido, para que ya pases ese proceso de dolor, para que definitivamente sigas adelante y que no te quedes atascado y atascada en todo lo que estés viviendo actualmente. Vamos a hablar un poquito de este programa. Recuerda, mi nombre es Javier Illingworth y el programa este especial, si no has escuchado los anteriores, es porque mi madre ha fallecido hace un par de días y me dejó muchas enseñanzas, y una de ellas es, bueno, de hecho son muchas las enseñanzas. Mi madre ha sido coach, ha sido entrenadora, ha sido una persona que ha llevado su vida a un siguiente nivel. Ha trabajado muchísimo con ángeles, ha trabajado muchísimo con Reiki, ha utilizado muchísimo la programación neurolingüística, el coaching, y es impresionante porque todo lo que he visto que ella ha crecido es a través de libros, a través de programas, a través de cursos. Creo que todo el dinero que ha tenido lo he invertido en eso, y eso es lo que me ha enseñado cada vez más a seguir creciendo. Incluso después de todo este proceso, si ya escuchaste el programa primero, sabes que ella estudió conmigo todo el tema de Practitioner, Master, NLP Coach, y seguía repitiendo y seguía estudiando, y después fue a hacer otro programa de coaching, y es impresionante todo ese proceso. Pero lo que te voy a conversar el día de hoy es un tema que habla sobre el tema del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Por qué vale la pena perdonar? Y sea que la persona esté viva o sea que la persona esté muerta. Quiero contarte varias historias, y en estas historias hay mucho contenido que vale la pena que los escuches más de una vez. Esta historia comienza hace 15 años. Más bien no, fueron 15 años de historia, porque no fue hace 15 años, fue 15 años de historia en la cual, si escuchaste el programa anterior, también sabes que discutí con mi madre, pues, desde el divorcio de mis padres, y después 10 años ella se fue a vivir lejos en Francia, y yo nunca, la verdad, tuve ni las ganas, ni el ímpetu, ni nada de buscarla y de ir a verle o visitarla. Ahora, actualmente, obviamente, cambiaron totalmente las cosas. Sin embargo, en ese tiempo eran 15 años de tener un tema como que no perdonaba, como que no soltaba. Ahora, y después de ese tiempo y de ese proceso, puedo comprender que cuando ella regresó tuvimos el tiempo necesario para pedir perdón, para dejar y otorgar el perdón, y simplemente abrir las puertas de mi casa y que venga y podamos conversar y que podamos discutir respecto a eso. Hablamos muchas cosas, tuvimos mucho espacio para conversar. Cuando estábamos en los cursos y hablábamos del tema de creencias y el tema de perdón, muchas cosas le golpeó a ella, pero ella en su infinita sabiduría y en su infinita, voy a llamar así, humildad, simplemente se guardaba las cosas, se callaba muchas cosas, pero otras también las decía, y las decía de un tino así, no, como dicen por ahí, tino de elefante, y soltaba la cosa. Y al yo estar ya tranquilo, al yo haber perdonado, las cosas fluían y hacía que este proceso de perdón en mi madre también se dé. Todos estos años que pasaron, pude entender, después de organizar mi cabeza con todo este tema de programación neurolingüística, coaching, hipnosis y todo esto que hemos aprendido y que ayudamos a la gente a que puedan superar todos estos procesos, me daba cuenta que la gente hace lo que puede con la información que tiene, y mi madre no era la excepción. Todo lo que ella vivió, todo lo que ella pasó, todo lo que ella observó, y que tuve tiempo también para que me cuente un poquito de cómo fue su vida, cuando cuando estaba en la guerra, cuando vivía el rechazo de su padre, cuando vivía tal vez el amor de su madre, o tal vez las creencias de su madre o de su abuela que no le gustaban, o tal vez sus propias creencias que no le gustaban, y todo eso empezaba a rodar en su cabeza, en sus sentimientos y en sus emociones, que al final del día, no sé, y te voy a cuestionar, yo sí sé cómo es, pero te voy a cuestionar en este momento para que te cuestiones y digas, ¿qué tan fácil es pedir perdón? ¿Qué tan fácil es otorgar perdón? Es entregar ese perdón. Porque me puse a investigar un poquito qué significa este tema del perdón y por qué se debería dar, ¿no es cierto? Y si vas a Wikipedia, famoso sitio en internet, que no sé qué tan cierto sea o no, pero bueno, lo dice, es que el perdón es la acción por la que una persona disculpa a otro una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro.
de modo que las relaciones entre el ofensor perdonado y el ofendido perdonante no queden más o menos afectadas. Y ahí viene, tiene muchas cosas dentro de esto. Y si tú te vas a los estoicos, ahí no hablan del tema del perdón, hablan del tema de la clemencia. Y la clemencia es soltar, es dejar ir, ya se acabó, no va más. El perdón se habla de que no tiene la persona el castigo que necesita para poder aprender, porque si no tiene un castigo, la persona al final del día no va a poder trascender ese proceso y va a tener que caer nuevamente en eso y nuevamente en eso y nuevamente en eso y no va a poder crecer. Esto es parte de ir analizando con todo este proceso que he vivido con mi madre y empezar a entender cuál fue el castigo de ella o cuál fue mi castigo por no perdonar. Mi castigo obviamente fue el tiempo que perdí de no estar con ella y te cuestionaría ahí si vale la pena o no dejar pasar lo que estás dejando pasar. Dejar pasar el tiempo, no tomar una decisión, no levantar el teléfono y llamar a esa persona que necesitas perdonar o pedir perdón y te des cuenta qué estás pagando en este momento. Yo sí me di cuenta lo que pagué, sí me di cuenta todo el tiempo que perdí, me di cuenta todo lo que desperdicié por no haber otorgado o no haber pedido perdón. Entonces, todo esto me hizo pensar, ahora que estuve de año sabático, que me fui un año para otro país, y tuve mucho tiempo para pensar en mí, para pensar en lo que hago, para pensar en las cosas que estoy haciendo, cuál es mi futuro, cuál es mi enfoque. ¿Cuáles son las cosas que tengo que dejar ir? Y una de ellas era el tema del perdón, una de ellas era algo que me ataba con mi madre y después de muchos años de haberlo trabajado, y esto suele suceder también. Entonces pasó todo un año de estar en este proceso y antes de regresar a mi país tuve la oportunidad de regresar a mi país para dictar una conferencia, pero no para ya regresar a vivir nuevamente acá. Y en ese tiempo que vine, me fui donde un médico que es amigo nuestro, el doctor Augusto Pazán, uno de las mentes más prodigiosas que hay en Ecuador acerca de todo el tema, incluso neurociencias, del tema emocional, el tema de terapia neural. Es impresionante lo que hace Augusto y la capacidad que tiene. Y me fui donde él y le dije: Augusto, necesito liberarme, necesito revisar un poco la cabeza cómo está, revisar mi cuerpo para estar bien, para saber, estaba bien, me sentía bien, tenía energía. Sin embargo, un chequeo es bueno de vez en cuando, revisar la máquina cómo está. Y en ese momento que me chequeó, hizo su trabajo, que lo hace espectacularmente, y me dice: Javier, ¿cómo estás con el divorcio de tus padres? Yo, wow. Ese es un tema que no lo había tratado en 30 años, creo. Sí, pero ya había pasado todo el tema de PNL, de hipnosis, de coaching, todos estos procesos. Y le dije: bien, yo ya he trabajado con eso, me siento bien, me siento tranquilo y ya está, y no pasa nada. Y me dice: aquí hay un problema de riñones. Yo, wow. Y le pregunto a Augusto: ¿es normal que yo vaya todo el tiempo al baño? Y me dice: no es normal. Y me dice: y el ir al baño, justamente la orina, se maneja el tema de los riñones, riñones maneja el tema de miedos y el miedo a largo plazo. Yo, a ver, pues, ¿qué me está queriendo decir? Y me dice: tienes que trabajar algo con mamá. Y entonces, bueno, hice una técnica que es espectacular, de hecho la enseño dentro del programa de Hackea tu Potencial. Y esta técnica, te voy a contar ahora, es sentarte y escribir nada más las cosas que creas de tu mamá en una carta, nada más, escribirla como te recomendé. Wow, y todo esto que vas pensando y vas diciendo: ¿qué más puedo hacer para mejorar esta relación? Yo decía: no puede ser, todo lo que me dijo Augusto en ese momento, que tenía que hacerlo, que tenía que trabajarlo, y era escribir una carta. Y esta carta la escribí, diciendo todas las cosas. Y en ese momento me di cuenta que tenía muchas cosas guardadas, porque empecé a escribir con mala letra, empecé a escribir malas palabras, empecé a escribir todo lo que pensaba en ese momento. Y está bien, no pasa nada, está bien, puedes hacerlo. No te eches la culpa ese rato: ay, ¿por qué siento esto? ¿Por qué dejo que pase? No. Simplemente deja que escribe y pon todo lo que tengas que escribir. Y el momento que terminé, lloré, me relajé y sentí una paz impresionante, porque después de esto quemas la carta y sentí una paz impresionante. Al día siguiente, antes de regresarme para Chile, en donde estaba haciendo mi año sabático, me acerqué donde mi madre y le dije que le perdonaba y que le pedía perdón y que hice este trabajo y que me sentía totalmente liberado.
Y ese momento mi madre empezó a reaccionar mal y como que empezó a atacarme un poquito. Y yo, tranquilo, como ya había pasado este proceso, simplemente dije, ya está, no pasa nada, yo no me cargo más de esto y dejo pasar. Y con todo el amor del mundo me acuerdo tan claro mirarle a los ojos que empezó a atacar, atacar, atacar y de repente fue como un switch que se apagó y empezó a sonreír. Me sirvió una taza de café, empezamos a conversar y tuvimos una de las mejores conversaciones que habíamos tenido en tantos, tantos, tantos años. Simplemente le preguntó cosas que no tenía claro de lo que había pasado en el divorcio. Le pregunté cosas de lo que yo pensaba respecto a lo que ella había hecho. Y ella me las aclaró. Y con todo el amor del mundo entendí lo tonto que había sido por no haber pedido perdón en su momento y no haber otorgado perdón en su momento. Sin embargo, todo es parte de, todo viene en el momento correcto, de la manera correcta. Cuando tú empiezas a sentir y saber que esto pasa porque pasa, las cosas funcionan de mejor manera. Todo es parte de un proceso de crecimiento y si tú empiezas a comprender que esto es normal, vas a darte cuenta que puedes tomar mejores decisiones y empezar a perdonar. Me sirvió muchísimo mi año sabático, por eso ahora recomiendo a la gente, si no puedes darte un año sabático, date aunque sea una tarde sabática, un fin de semana sabático, una semana sabática, para que tengas tiempo para pensar, para cuestionarte, para saber hacia dónde ir, qué quieres hacer, y no con nada más, simplemente es date un tiempo para ti. Hay muchos estudios que hablan de que los mejores pensadores, las personas más exitosas, dedican tiempo para introspección, significa tiempo para cuestionarse a sí mismos. Y esto lo hago mucho tiempo, pero más profundamente desde que hice el año sabático. Ahora si estoy cansado, estoy atareado, simplemente es descanso, me conecto conmigo mismo, pienso si estoy haciendo bien las cosas o no, escucho más de mi cuerpo, perdono mucho más. Te cuestionaría este momento qué es lo que pasa por tu cabeza. Si te diría, haz una lista de todas las personas que tienes rencores, pero así chiquititos, porque hay veces que hago esto con las personas y me dicen, no, yo no tengo ninguna pelea con nadie. No. Realmente, date un tiempo para pensar internamente. ¿Con quién tienes discusiones? ¿Con quién tienes problemas tontos? ¿Que peleaste con la profesora de tu hijo? ¿Que discutiste con tu pareja? ¿Que discutiste con la persona de la tienda? Porque no pensaba que tenías los mismos derechos que tú, porque no pensaba de la misma manera a nivel político, porque no te dio la respuesta que tú querías escuchar. ¿Cuántas veces has discutido con tus hijos y dejas eso porque ya pasó, ya no importa? No. Tienes que pedir perdón. Si te pasaste, pide perdón. Pide perdón, no tenía que hablarte así, lo siento, discúlpame. Y en ese momento empiezas a soltar y no acumulas cosas que no necesitas tener. Recuerda que si no tienes perdón, si no has otorgado el perdón, tu cuerpo va a fallar. Normalmente las células de cáncer que tenemos todos, y se disparan un poco más el momento que no manejamos a nivel emocional. Y esto es impresionante. Si quieres enterarte un poco más de esto, estudia todo lo que tiene que ver con metamedicina. Y una de los mejores exponentes de metamedicina, Claudia Ramil, que puedes estudiarla, puedes buscar sus libros y empezar a leer y entender por qué pasan las cosas, por qué te afecta a nivel emocional que no perdones o que te cuestiones de mala manera o que te afectes a ti mismo. Y aquí viene algo súper especial. El primer perdón que tienes que otorgar y que tienes que pedir es a ti misma. A ti mismo. Perdónate por las cosas que hiciste o dejaste de hacer. Perdónate por todas las cosas que no tomaste las oportunidades cuando tenías que tomarlas. Perdónate por tomar las malas decisiones. Perdónate, está bien, no pasa nada. Hay tiempo para mejorar, hay tiempo para arreglar, pero el tiempo es ahora. Si hablamos de perdón, primero tenemos que hablar hacia atrás de qué disparó eso o qué dispara ese momento para que tengas que pedir o dar o perdón. Y vienen muchas cosas de odio, de rencores, de ofensas, incluso de percepción de las cosas. ¿No te parece una locura? Percepción de las cosas, y eso hablaremos el día de mañana. Percepción de las cosas. Y ya solo por eso estás enojada y no das perdón, no pides perdón. Veo a cuántas parejas que se han separado. Y esto yo lo he aprendido ya. Cuando veo una pareja que se separa y me hablan mal del uno y del otro, lo único que digo es, hasta ahí nomás, ya no hables mal, porque no tienes idea cómo da vueltas el mundo.
Y he visto a tantas parejas que se han insultado, se han maltratado y después están juntos. Pero por maltratarse y dañarse y no hacer un proceso de perdón, eso no llega a funcionar. Pero si tú has otorgado perdón y realmente dices, wow, capaz que sí, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ese momento con el odio que tienes, no quiero saber absolutamente nada de esta persona. Recién estuve con un amigo que se separó y se divorció con toda la parte legal. Pasaron un año separados y ahora están nuevamente juntos y se van a casar de nuevo. Y empiezas a ver, wow, pues sí, y realmente se les ve súper bien. ¿Qué no has perdonado? Haz una lista, recuerda que me encantan las listas, me encanta que escribas. Haz una lista de todas las cosas que no has perdonado, incluso las personas que no has perdonado. Y date un tiempo para sanar tú. Ándate de este mundo con la paz, con la tranquilidad de haber otorgado el perdón. Con la paz y la tranquilidad de decir, ya está, se acabó, no voy a sufrir más. Recuerda que me encanta enviarte tareas y la tarea del día de hoy es justamente hacer esa lista de cosas que no has perdonado, ¿cierto? Ay, porque se me cruzó el desgraciado de mi vecino y me chocó el auto, porque no, pues mi suegro hizo esto, hizo lo aquello, porque mi suegra no me dio lo que necesitaba, porque mi madre nunca estuvo para mí, porque mi padre le ayudó más a mi hermano que a mí. Y puedes poner una lista de cosas infinitas, pero lo que quiero que te des cuenta, si la cantidad de cosas de esas son tontas, son que no necesitas tenerlas y mantenerlas, deja ir, suelta. ¿Cómo perdonar? Simplemente decir así tal cual. Y una frase que utilizo muchísimo que vale la pena que utilices es, dices el nombre de la persona, en este caso voy a decir, por decir Javier. Javier, te pido perdón por todas las cosas que hice y dejé de hacer que te hicieron daño. Y te perdono por todas las cosas que hiciste o dejaste de hacer que me hicieron daño. Repítelo varias veces hasta que sientas una sensación de bienestar. Hazlo varios días y vas a sentir esa sensación de bienestar y decir, wow, me quité un peso de encima. Pruébalo, hazlo. Entonces, recuerda que estoy hablando de dos puntos de vista, de si la persona está viva, vale la pena que tomes el teléfono y le pidas perdón, no importa si la otra persona no te da el perdón, no importa. Simplemente tú suelta, bota, ya no necesitas tener eso. Yo solo digo, te perdono y allá es lo que quieres con tu vida, no pasa nada conmigo, pero yo te perdono, no quito ese sentimiento, esa emoción de mi cuerpo, de mi corazón, de mis emociones, se fue, no va más. Perdono, se acabó. Y una vez que perdonas vas a sentir ese alivio. Pero si la persona está muerta, ya ha fallecido, vale la pena que hagas esta carta o que hables con esa persona, no importa que haya fallecido. O haz esta carta y pídele perdón de todas las cosas tontas que dejamos pasar. Vas a darte cuenta cómo tu vida va a empezar a cambiar el momento que perdonas. Mi madre al final de los días nos dio una nueva lección. Y esa lección fue llamar a las personas correctas y otorgar el perdón. Y dejar ir. Simplemente hizo un mea culpa de las cosas y simplemente perdonó. Simplemente dejó ir y dijo hasta aquí. No va más. No cargo más este dolor, esta pena, se acabó. Y yo le reclamaba muchísimo a mi madre porque ella tuvo cáncer y cuando tienes cáncer escuchas, es que cáncer te va a dar. No, hay personas que viven con cáncer toda su vida y ya está. De hecho muchos, y de hecho por no decir todos, tenemos las células cancerígenas, pero empiezan a atacar más el momento que no manejas a nivel emocional, y esto está comprobado a nivel científico ya, que las emociones afectan directamente al tema del cáncer. Entonces, cuando estamos hablando de esto, del perdón, de soltar, yo le decía a mi madre, suelte, ya no necesita tener eso. Y mi madre me dice, he trabajado mucho, y yo le digo, necesita trabajar más. Cuando mi madre ya falleció, revisando sus cosas, arreglando sus cosas, empiezo a encontrar papeles en los cuales había escrito a cientos de personas el perdón, he otorgado el perdón y haber pedido el perdón. Por eso es que se fue tan tranquila. Por eso es que pudo decir, es mi momento y me voy. ¿Cuántas personas quisieran vivir ese estado? Antes de morir, simplemente decir, es mi momento y me voy. Cuestiónate, pregúntate, piensa todo lo que hemos dicho, lo que hemos hablado.
Y si haces algo, tan sola de las cosas que hemos hablado en este programa de homenaje, me encantará recibir tu feedback, recibir que te ha servido o no te ha servido, que has perdido el tiempo quizás escuchándolo, pero me encantaría escucharte, me encantaría que me cuentes. Si tienes mi teléfono, escríbeme. Si no, búscame en Facebook, búscame en Instagram, búscame como PNL Esfera o como Javier Illingworth y escríbeme. Me encantará saber de ti. Te envío un abrazo y nos vemos en el siguiente programa el día de mañana, en este programa de homenaje a mi madre. En el capítulo de hoy hablamos del perdón. Un abrazo y nos vemos en el siguiente programa.